La antigüedad, del 323 a.C. al 1000 después de Cristo. Al mundo premoderno, 1000 después de Cristo, 1600 después de Cristo. Módulo 2. Helenismo y el imperio. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, trató de unificar su imperio, cosa que lograron los romanos. El concepto de la vida pública se cambia por la vida tranquila y el hogar. Se fortaleció el rol de la mujer y el del matrimonio. Reina un periodo de incertidumbre social y un debate entre asumir posturas religiosas o filosóficas. Las filosofías terapéuticas de la felicidad. Se cambia la eudaimonia por la ataraxia, que es algo que las personas pueden controlar. Cuando se habla de la eudaimonia, estamos hablando de esta filosofía donde el ser humano plantea que puede lograr la felicidad, ¿eh?, por él mismo y a través de él mismo, y que esa es la esencia de la vida. Poco a poco se va afianzando la base del cristianismo como religión de la redención personal. El epicureísmo. Epicuro decía que los argumentos filosóficos tenían que ser terapéuticos y aliviar el sufrimiento humano. Definió la ataraxia como la ausencia de dolor en el cuerpo y de la preocupación en el alma. Nos decía que para lograr la ataraxia había que apartarse del mundo para llevar una vida tranquila de filosofía y amistad. Ahí es donde se diferencia este pensamiento, donde en vez, como en la eudemonia, que se buscaba la felicidad a través de la búsqueda de la interacción humana, del disfrute, del carpe diem, de vivir la buena vida, aquí la ataraxia nos dice que para nosotros lograr esto que se llama ataraxia, tenemos que apartarnos del mundo, de estas relaciones que pueden afectarnos y llevar una vida tranquila de filosofía y amistad. Básicamente es racionalizar nuestra vida, es evitar los placeres, porque los placeres, como nos dice la eudemonia, es que está el logro de la vida, la felicidad, lo positivo. La ataraxia, en fin, lo que estaba buscando era que uno, reprimiendo sus propios comportamientos y alejándose de lo mundano, es que iba a ser feliz. Claro, la ataraxia sirve como la base de lo que posteriormente se va a llamar la existencia de las religiones, donde uno tiene que cohibirse y evitar los placeres para ser feliz. También se habla de que para aplacar el miedo a la muerte se afirmaba que no existe el alma y que no se sufría después de la muerte. Claro, con la religión posteriormente, pues ese pensamiento va a cambiar. Pero ciertamente, desde la perspectiva filosófica, ese es el comienzo de lo que posteriormente va a ser el pensamiento religioso. Alejémonos de los placeres, utilicemos la razón para ser feliz. También otro pensamiento que se apodera de esa visión es el racionalismo. Ahora, siempre hay, y vamos a ver dentro de la filosofía, los movimientos contestatarios, ¿no? La ataraxia plantea unas cosas, pero también surge la escuela del cinismo, de los cínicos. Y los cínicos
tratan de retrotraer, ¿verdad?, la eudemonia diciendo que uno tiene que ser parte del mundo. Ahora, por otro lado, dice, no podemos estar muy cercanos a ellos porque nos contaminamos. Una contradicción interesante, pero es también, y por eso es que las personas cuando hacen comentarios, ¿verdad?, de carácter cínico, lo que están es exhibiendo una burla. Un poco esa era la visión de los cínicos. Vamos a estar, pero no vamos a estar. Y si estamos, nos burlamos. Por ejemplo, Diógenes, que fue un gran propulsor de los cínicos, vivía alejado de lo que eran los parámetros convencionales de la sociedad. Dicho de otra manera, los cínicos, para poder sentirse que existen, tienen que alejarse de lo convencional, de lo tradicional. Ahora, Diógenes tenía la costumbre de irse frente a los templos, frente a las plazas, en lugares donde estaba la gente culta, la gente de recursos, y frente a los templos a traer este discurso, ¿verdad?, de burla, y pues su comportamiento en sí era totalmente contradictorio a lo que se esperaba del típico romano. Así que él abogaba por la libertad de expresión, pero vivía donde lo cogía la noche, vestía de forma harapienta, pero era una persona sumamente inteligente y que se expresaba muy bien y buscaba llamar la atención en estos lugares donde estaban las personas más cultas y de una clase mayor. Otro grupo que aporta al pensamiento filosófico son los estoicos, a través del estoicismo. Los estoicos lograron avances en las ciencias y en la lógica. Fue un enfoque adoptado por varias clases sociales, o sea, los estoicos podían venir de diferentes clases sociales. Desarrollaron un pensamiento filosófico donde planteaban que las afirmaciones o eran ciertas o eran falsas. Esta es la base de lo que se le llamó la lógica proposicional, que también da principio a las matemáticas, o es cero o es uno. Y entendían que lo que nos sucede está predeterminado. O sea, creían en el determinismo absoluto. O sea, que ya había una misión en la vida y que nuestro fin estaba predeterminado. Ahora, también ellos creían que uno puede ejercer control de sus emociones. Ellos le llamaban esto extirpar las emociones. Bien típico de los racionalistas posteriormente. ¿Ven? Estas tendencias filosóficas, ¿verdad?, que empiezan con Grecia y se mueven hacia Roma, tienen unas bases que nos llevan, ¿verdad?, para nosotros poder entender la objetividad en el pensamiento científico. Tenemos que ir mirando cómo todo este pensamiento filosófico va creando esta visión de que podemos ser objetivos, controlar nuestras emociones, analizar racionalmente. Por eso es que llevarlos a ustedes era a través de este camino. Básicamente lo que trata es que ustedes puedan ver en esencia cómo este pensamiento posteriormente va a crear el concepto o va a construir el concepto de la ciencia. Por otro lado, también los estoicos creían que al morir el espíritu volvía al universo. No tenían una concepción de cielo, pero sí volvían, porque de ahí venían a lo que ellos entendían que era el universo, que no visualizaban como si fuese un cielo, o un paraíso, etc. Ahora, el impulso religioso. Aquí hay varios. De la filosofía se pasa a la religión, y de la religión a la filosofía y a la ciencia. Eso es, ¿verdad?, es lo que ha sido la trayectoria nuestra, sobre todo
el pensamiento occidental. Ahora, dentro de lo que es el impulso religioso, hay diferentes posiciones. Por ejemplo, el gnosticismo, que plantea que es el conocimiento de enseñanzas o interpretaciones secretas de textos sagrados. El gnosticismo generó un grupo elitista que se encargaba de tratar de interpretar textos sagrados. Desde luego, mecanismos de control de que solo unos pocos conocen. También estaba el hermetismo, que planteaba o que creían que los egipcios habían descifrado todos los secretos del universo y que estos habían sido transcritos por un ser divino, una figura divina a la que le llamaban Hermes Trismegisto. El concepto de hermetismo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como estos grupos cerrados, nace también de estas visiones. Ambas doctrinas surgieron como un síntoma de la desconfianza que se le tenía a la cultura griega, tanto en Grecia como en Roma. Así que, ¿verdad?, a través del tiempo, estas culturas fueron generando pensamientos diferenciados, que cuestionaron las bases de lo que era la vida en Grecia y en Roma a través de la filosofía griega. También tenemos el neoplatonismo, ¿verdad?, representado por Plotino, que convierte esta visión en casi una religión. Este describía el universo como una jerarquía donde el primer escalón era un Dios supremo llamado el Uno, que ya de por sí comienza a verse la visión visualizarse, la visión del monoteísmo. También hablaba de un Dios cognoscible llamado inteligencia que gobernaba el reino de las ideas de Platón, que curiosamente pues también presenta otra visión de la posibilidad de múltiples dioses. Un poco, ¿verdad?, la filosofía griega trataba de buscar una explicación de un dios para cada asunto del universo. Ellos, el neoplatonismo, ¿verdad?, siguiendo las creencias de Platón, trata de reducir ese mundo, ¿verdad?, y desde luego, ¿no?, las ideas, ¿verdad?, de Platón prevalecen porque están enmarcadas también en el racionalismo. Entonces decían los neoplatonistas que el reino divino era una copia impura del reino humano. Así que un poco esto va construyendo las bases para lo que posteriormente le vamos a llamar el cielo, el reino, el lugar donde van las personas cuando mueren. Y se va construyendo esta visión que va llevando visos religiosos a partir de la filosofía. Comienza con el neoplatonismo. También se hablaba de Hipatía, que era una filósofa que le dio al neoplatonismo el estatus de religión. Ahora, el otro rol religioso en el neoplatonismo se le atribuye a cultos místicos y ritos ocultos de diversas índoles. Desde luego, para tú crear una religión, ¿verdad?, a partir de un concepto filosófico, tienes que crear unos ritos tangibles, o unas actividades que sean simbólicas de esa religión. O sea que, y un elemento bien importante es que no es lo mismo un pensamiento filosófico que acompaña la vida cotidiana, como por ejemplo el concepto de la polis, de cómo funciona la república de Platón vis a vis el concepto de crear una religión con una serie de cultos rituales que diferencian la vida cotidiana del griego, ¿verdad?, y de los romanos. Así que
es un poco cómo esto sienta las bases de lo que posteriormente se va a convertir en religión. Ahora, eso nos lleva a los comienzos del pensamiento cristiano. ¿Verdad? Los primeros cristianos enfrentaron problemas con la filosofía clásica. ¿Por qué? Porque construyen una religión a partir de la filosofía, pero también se encuentran que el hilo entre la filosofía y la religión no estaba muy suelto, estaba bastante atado. Y entonces, claro, el otro punto era quién tiene el control del conocimiento, ¿verdad?, dentro de esa religión. ¿Verdad? Y si la religión debía ser un sistema abierto o cerrado a unos pocos. Y desde luego el pensamiento cristiano empieza a presentar, ¿verdad?, una visión de que es, ¿verdad?, un pensamiento progresista. Y esto, pues, desde luego, crea, ¿verdad?, esta visión de que tú pertenecer a esta religión te va a llevar hacia el progreso, hacia crecer, hacia adelante, hacia los avances. Por eso es que usted ve que algunas veces la filosofía, la religión y la psicología terminaron amarrados en algunos momentos y atados y bien vinculados al desarrollo de la ciencia. Por eso es que tenemos universidades que son religiosas, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, ya sean católicas, ya sean luteranas, protestantes, y entonces pues también universidades laicas, como son las del Estado. Aquí en esto se presenta un protagonista importante dentro de la filosofía y la religión, que es San Agustín, donde este combinó aspectos del estoicismo y el neoplatonismo y la fe cristiana para integrarlas todas en una visión cristiana dominante, pero que también le llevó a tener problemas en ciertos momentos. Por ejemplo, San Agustín planteaba, ¿verdad?, que él no creía que fuera necesario seguir adelante con investigaciones naturalistas como hacían los griegos, ya que la única fuente de verdad se obtenía a través de Dios. Lo interesante es que San Agustín, dentro de su filosofía, sí persigue el pensamiento científico, pero no desde una perspectiva naturalista o llegando a establecer atribuciones a la naturaleza como divina, sino que la investigación, y por eso es que San Agustín, a través de los conventos dominicos y las universidades dominicas, se convierte en un pensamiento religioso, pero científico al mismo tiempo, porque muchas veces los naturalistas griegos le atribuían características divinas, aspectos de la naturaleza, mientras que San Agustín decía que no, que todas esas características naturales se obtienen a través de Dios, pero es importante tratar de entender la naturaleza que pertenece al reino de Dios como un todo. Ahora, otra de las contradicciones, ¿verdad?, que tenían muchos estos pensadores, es que San Agustín planteaba que la curiosidad era un tipo de lujuria, o sea que el pensamiento probado era probado. Tratar de ir por encima del pensamiento probado podía significar algún tipo de lujuria, porque permitía que el ser humano buscara más allá, experimentara más allá de lo necesario. Caída del Imperio Romano. Es interesante, ¿verdad?, y no soy un experto en filosofía, soy psicólogo, pero, ¿verdad?, tratando de entender cómo se construye la filosofía y cómo esto parte, pues, de la mente, de la psicología del ser humano en aquel momento, que no era una psicología científica, era una psicología simplemente evaluada y analizada a través de la filosofía. Pero como, por ejemplo, el Imperio Romano, con todo, ¿verdad?, primero con una gran influencia de Grecia,
y con un sistema de gobierno bien depurado, denominado incluso perfecto. Eh, pero claro, ¿verdad? Algunas veces, si uno mira desde la percepción de la evolución humana y de la transformación de las sociedades y de las civilizaciones, en este caso hay algunos expertos que nos dicen que, pues, que simplemente el, el imperio romano, como otros imperios, no colapsó, sino que se transformó a un estilo de vida medieval. Pero esa ruptura hace que en poco tiempo la literatura y la cultura desaparezcan. Por eso es que hay un periodo, ¿verdad? Un periodo perdido, donde se habla que pues, se perdió mucha información, se habla que en la destrucción de Roma, se habla eh, de la Biblioteca de Alejandría, de, ¿verdad? Muchos eh, documentos que se crearon y que posteriormente unos se perdieron y otros se recobraron parcialmente y han sido reconstruidos con la mentalidad de tiempos posteriores. Que no podemos decir que es una fiel copia de lo que se escribió en aquel momento histórico. Ese ha sido uno de los problemas de la filosofía, que mucho de esto se construye, muchos de estos documentos viejos se construye, por ejemplo, escritos de Platón y Aristóteles se escriben en un tiempo, pero se pierde información y al final, eh, con la poca información que se tiene, se trata de construir la visión de estos pensadores. ¿Por qué? Porque también se construyeron o se reconstruyeron estas visiones luego de pasar muchísimos años, donde incluso no había ni testigos que pudieran hablar de qué dijo uno o el otro. Otra de las cosas que también afectó al Imperio Romano fueron las guerras civiles, que dividen el imperio. Y entonces, en términos del pensamiento filosófico, se crea el dualismo. El dualismo, que es básicamente que el cuerpo y el alma son dos cosas separadas. Y que en un momento están juntas, pero cuando desaparece uno, aparece la otra. O sea, cuando uno muere, el alma eh, se queda. Otra de las cosas que se cuestionaron fue la esclavitud. Llegó a un punto donde se generan guerras civiles porque la esclavitud no se quiso abolir y los mismos esclavos se sublevaron, se pelearon entre ellos y históricamente muchísimas civilizaciones que tenían esclavos desaparecieron hace mucho tiempo. Incas, mayas, aztecas también pecaron de lo mismo. Ahora vamos a hablar de la antigüedad tardía. La época medieval trajo como sistema económico al feudalismo. En el feudalismo teníamos este señor que era dueño de unas tierras, ya sea porque eran cedidas a través del rey o heredadas, y este señor del feudo o de la tierra alquilaba a los campesinos sus tierras y como parte de la paga, pues tenía que darle parte de la cosecha, muchas veces más de la mitad de lo que ellos cosechaban y se aprovechaban de esto, pero ese era el sistema. Teníamos los reyes, teníamos entonces los señores feudales que eran usualmente o familiares o la aristocracia, y le seguían los señores feudales que unos eran aristócratas pero o descendientes de aristócratas, y estos pues eran los que le alquilaban a los que se dedicaban a cultivar la tierra, a los agricultores. Ahora, ¿qué pasa? Al perderse la literatura griega y romana en la Edad Media, ahí es que se le llama la Edad Oscura.
porque toda esta riqueza de pensamiento filosófico, lo que les traje hace un momento, tratar de reconstruir todo eso, fue un problema porque todavía algunos pensadores dudan de que el imperio romano y la filosofía griega y el pensamiento romano se distorsiona en sus posteriores interpretaciones. Ahora, durante el reinado de Carlomagno, se comienzan a dar algunos avances intelectuales y tecnológicos, incluyendo también la búsqueda de la interpretación de los textos clásicos. En la Alta Edad Media surge en Europa la aplicación de la razón filosófica, nuevamente el pensamiento racionalista, dentro de la teología propuesta por Anselmo de Canterbury, y que tuvo mucho respaldo en las universidades, que las primeras fueron religiosas y, como ejemplo en la literatura están los famosos cuentos de Canterbury que narran mucho de la historia de lo que pasa en ese momento histórico, y el enfoque era como tratar de racionalizar la vida dentro de un mundo teológico. Así que pues es interesante porque también muchos de los textos que se producirán en la Edad Media van a tener la base filosófica y psicológica, desde luego, del momento histórico donde se generan. Ahora, el concepto, o sea, qué atisbos o qué aspectos de la psicología podemos ver en la antigüedad tardía. Por ejemplo, se trae el concepto a través de la frase: quien conozca su alma, conocerá a su creador. O sea, al yo conocer mi alma, yo conozco la visión de Dios y viceversa. Es lo que hace que también San Agustín creía que si no se estudiaba el alma de manera prospectiva, no se podía conocer a Dios. O sea, yo tenía que conocerme a mí como individuo y tratar de compararme con el parámetro de lo que es Dios. O sea, porque si somos semejantes a Dios, tenemos que ser semejantes en alma. Y entonces San Agustín nos decía que esto se lograba a través de 3 facultades: la memoria, la capacidad de memorizar y manejar información; el entendimiento, cómo yo esa información poderla entender en lo que va a ser esa búsqueda de mi relación con Dios, en ese paralelismo de que si me conozco a mí, conozco a Dios; y la voluntad, el deseo de yo tratar de conocerme a mí para llegar a Dios. También, durante la antigüedad tardía, en el islamismo se desarrolla un tipo de psicología, o algo parecido a la psicología de corte naturalista, que también combinaba la medicina romana tardía y la islámica. Un poco interesante en este tratar de conseguir el pasado de la herencia con Roma, se mezclan también tendencias islámicas. Y por eso es que hay muchos escritos que son sumamente parecidos en términos filosóficos y religiosos entre lo que es Roma, el Islam, la cultura egipcia, el poema de Gilgamesh, que es bien parecido a la Biblia, sobre todo al Viejo Testamento. Así que, ¿verdad? En la búsqueda del pasado en el presente se van construyendo unas visiones que van no solamente depurando la filosofía o tratando de volver al viejo pensamiento filosófico, sino también a crear esta concepción del estudio del ser humano, que comienza como el estudio del alma. Y esa es una de las primeras definiciones de lo que es la psicología, el estudio del alma. Ahora, se conceptúa al ser humano como un animal racional, bastante
eh, análogo a la filosofía griega y que utilizaban los sentidos, bien aristotélicos, por el uso de estos, ¿no? De yo los sentidos, al utilizarlos me acercaba al ser humano a nivel también de los animales, pero cuando usaba la razón, ¿eh? Los acercaba más a Dios. Mire qué interesante. Aquí podemos ver claramente en esta antigüedad tardía, esta separación entre lo que es la racionalidad y la percepción. ¿Por qué? Porque la percepción se trabaja a través de los sentidos. Pero la razón, y un poco Aristóteles elaboró sobre eso por mucho tiempo, decía que yo podía separar la razón de mi sentido, pero que también tenía que conocer la información que me daban. ¿Ah? Pero que, curiosamente, el uso de la razón es lo que nos acercaba más a Dios. ¿Verdad? Nuevamente otra paradoja interesante, porque las religiones son bien puramente emocionales. Por eso es que las religiones impactan mucho los sentidos de los individuos para afianzar sus creencias. Pero el análisis de la razón que nos acercaba a Dios era como una manera de mantener control de lo que es una visión de la existencia de una deidad, de una entidad mayor. Así que en este periodo, pues, se reconocen como importantes las famosas facultades mentales de Aristóteles, que también es esta relación de los sentidos con la razón, ¿verdad? El sentido común, la imaginación y la memoria un poco. ¿Verdad? También ahí Aristóteles hace una diferenciación entre los seres humanos y los animales, basado en que los seres humanos no tenían la racionalidad ni la imaginación, pero sí recordaban. Porque un animalito puede recordar a su dueño o puede asociarlo con asociaciones simples, con comida o con cariño, con afecto, etc. Así que, pues, eso es un poco lo que se trabaja en la antigüedad tardía. Aquí tenemos algunos, ¿verdad? Algunos elementos que combinamos, ¿verdad? Ya los describimos brevemente, pero por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el concepto del alma, Avicena, un filósofo de esta época, nos trae al análisis de lo que él le denomina las 7 facultades, donde hablamos de el alma racional, que es el intelecto para el contemplativo, conocer los aspectos universales. El intelecto práctico es controlar la vida cotidiana, o sea, qué cosas tengo que hacer para sobrevivir en el día a día, lo cual también me lleva al concepto del alma sensitiva, o el alma a través de los sentidos, donde tenemos el apetito, que se le conoce como apetito concupiscible, que es la búsqueda del placer, o el apetito irascible, que es la evitación del dolor. Estos dos planteamientos posteriormente van a ser la base de lo que es el hedonismo, que es bien conocido sobre todo en el pensamiento de Freud. Dentro del alma sensitiva también tenemos los sentidos internos, donde está el recuerdo, la recuperación de intuiciones de la memoria, donde almacenamos esas intuiciones de la estimativa. Nuevamente, las intuiciones. Es interesante el concepto de intuiciones, lo que yo pienso que es, lo que yo intuyo que es. La estimativa, que es intuir lo que es beneficioso y lo que es dañino. La imaginación compositiva humana, que es la imaginación creadora. La imaginación compositiva animal, que combina imágenes por asociación, por eso se le llama compositiva animal. La imaginación retentiva, que es guardar copias de objetos, o sea, la memoria, un tipo de memoria sobre objetos. El sentido común, que combina los sentidos externos, que son la vista, oído, tacto, gusto, olfato. Y entonces el alma vegetativa, que está asociada más que todo con los aspectos fisiológicos del ser humano en términos de reproducción,
crecimiento y nutrición. Si ustedes miran esta visión de Avicena, tiene mucho de carácter psicológico, ¿sabes? Y está enmarcado sobre una filosofía racionalista. Yo hago mucho énfasis en el racionalismo porque después incluso Emmanuel Kant va a depurar ese racionalismo. Y ese racionalismo va a ser parte de la visión de René Descartes, sobre todo en el planteamiento del discurso del método, que definirá posteriormente lo que es el pensamiento científico y lo que es el concepto de objetividad en la ciencia. Continuando con la psicología en la antigüedad tardía, esta doctrina de Avicena duró hasta que los hallazgos de Andreas Vesalius demostró que las ideas básicas sobre el cuerpo estaban erradas. Digo, no todas, porque pues, el aspecto de los sentidos siempre duro. Y el otro elemento es que no todo lo que él planteaba, que era puramente racional, era racional. Ahora, Avicena también definía un concepto bien importante en psicología, la motivación. En términos de una relación entre la aproximación y la evitación. Por ejemplo, si yo necesito satisfacer una necesidad, yo me voy a acercar hacia buscar lo que tenga que hacer para poderla satisfacer. Ahora, cuando no me conviene satisfacer una necesidad, la evito. Ahí es donde viene el pensamiento racional. Ahora, Avicena, que fue uno de los primeros psicólogos, ¿verdad? Filósofos, o sea, en su visión, Avicena se veía como filósofo, pero ya estaba dando los primeros pasos de lo que posteriormente va a ser la psicología, porque trabaja mucho con la racionalidad y el intelecto. Y aquí él trae, ¿verdad? O distingue dos facultades en el alma humana: el intelecto práctico y la capacidad para manejar situaciones de la vida cotidiana. Y el intelecto contemplativo, que es buscar esas verdades universales. O sea, el ser humano pues tiene que trabajar en la búsqueda de dos tipos de verdad: la que me corresponde al día a día para yo entender cómo funciona la naturaleza en mi vida, y aquellas verdades que son comunes a todos o son universales. Ahora, tenemos también la persona, la mente y la psicología. Estos tres conceptos, o estas concepciones, se afectan debido al orden cultural y político de las civilizaciones. Sobre todo en qué es más importante, ¿no? Si es la mente, si es la persona a través del cuerpo, o si es la psicología como el estudio del alma, posteriormente de la mente. Entonces, ¿qué sucede? El concepto de la mente, luego que en Roma y en Grecia, y los filósofos Platón, Aristóteles y Sócrates hablan del alma, de cómo conocer el alma, ya posteriormente, moviéndonos hacia la filosofía más contemporánea, se empieza a hablar del concepto de la mente, pero no se tiene una concepción como objeto. ¿Por qué? Porque no es algo tangible. No es algo tangible. Y por eso es que durante ese periodo de la Edad Oscura no se tiene claro, pero sí hay conceptuaciones, como por ejemplo la del yo individual, que viene a partir del concepto mente. Yo, ¿quién soy yo? Pues lo que soy yo es lo que está en mi mente, o en el concepto que le denominamos mente. Ahora, en el medioevo, al filósofo, psicólogo, le interesaba el alma, porque viene, en la Edad Media, vienen a rescatarse los discursos filosóficos tradicionales. Por tanto, la mente se deja en suspenso como concepto, y le empieza a interesar a estos pensadores el concepto del alma, sobre todo el alma sensitiva. O sea, cómo yo me construyo a través de mi
el conocimiento y mi sentido, bastante aristotélico en esa línea, el concepto de la voluntad para definir mi yo o el quién soy yo en función de mi entorno, la imaginación como elemento para crear y el intelecto, ¿no?, como información que me permite, ¿no?, conceptuar el mundo de la forma en que lo veo. Claro, esto tiene una relación porque, ¿no?, se debe mucho a la estructura social del feudalismo, como habíamos mencionado, cómo se dividía la sociedad en aquel momento histórico. Ahora, en las primeras obras que empiezan a surgir, ¿no?, en este periodo, ¿no?, se destacan el papel de los estereotipos, ¿no?, las categorizaciones de los distintos individuos en la sociedad, el discurso de la moral, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, que tiene, ¿verdad?, unas bases entre lo que es la filosofía, pero enmarcadas en la religión y el control humano, las psicomanías o la relación entre lo humano y lo divino, y el dilema entre la razón y la emoción que ha durado hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa al final de la antigüedad? Europa comienza a diversificarse en términos de visiones culturales, excepto las élites que querían mantenerse o atenerse al ideal griego por conveniencia. Y desde luego la única institución universal fue la Iglesia Católica en aquel tiempo, lo cual hace que al final de este periodo se empiece a experimentar la premodernidad, que no va a pasar mucho tiempo cuando empiece la modernidad. Ahora, vamos a hablar del mundo premoderno, del año 1000 después de Cristo al 1600. Desde el año 1000 al 1300 aparecen las primeras ciudades, se construye la Edad Media, se genera la Edad Media, donde comienzan a darse estos avances tecnológicos que ayudan en lo que es la ciencia, la agricultura, la medicina, y comienza a repensarse el modelo económico del feudalismo. Lo que hace que en este periodo comience, claro, duró mucho tiempo esto del feudalismo, pero empiezan a crearse los modelos que posteriormente redundan en el capitalismo, ¿no? La empresa más libre, pasamos del feudo al artesanado, donde los artesanos son individuos ya emprendedores, independientes. El zapatero ya no tiene, el zapatero de por sí se convierte en un empresario, el artesano que genera vasijas y platos, y muchos de ellos terminan dándole servicio, no teniendo como clientes a los reyes y a la aristocracia, pero también sirviéndole a los agricultores y a las personas de menos recursos. Este periodo también busca recuperar las obras griegas, sobre todo las de Aristóteles. Ahí, como decíamos anteriormente, recuperar no solamente el pensamiento griego, sino tratar de interpretarlo de acuerdo a la realidad que se vivía en la Edad Media. Aumenta la producción literaria, que enfatiza mucho en el individualismo. Ahora,
en la Baja Edad Media, comienza la reforma de Martín Lutero, donde se cuestiona seriamente el rol de la Iglesia Católica y se construyen las grandes iglesias góticas. Ya no tenemos una sola iglesia predominante, sobre todo en Europa, sino tenemos el protestantismo y sus diversas modalidades a través del tiempo vis a vis la Iglesia Católica. Ahora, en términos de lo que es la Edad Media y la psicología medieval académica, el pensamiento, la filosofía naturalista de Aristóteles trae un enfoque no religioso al estudio del conocimiento y la naturaleza. Por lo que es un poco la base de lo que después se llamará la escolástica. A tal nivel que a Santo Tomás de Aquino por poco lo condenan, ya que él era fanático de la visión aristotélica y quería fundirla con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y eso por poco le cuesta. Ahora, esto da pie a que aparezcan las primeras universidades, donde la visión era religiosa y filosófica. ¿Y quiénes eran dueños? Las iglesias. Entonces, en ese periodo, otro de los filósofos, San Buenaventura, describe las 4 facultades mentales: la vegetativa, la sensitiva, el intelecto y la voluntad. ¿Verdad? Donde la vegetativa tiene que ver con las partes más rústicas del ser humano, las necesidades básicas del ser humano, como el ser humano buscaba alimentarse, buscaba protegerse, buscaba sobrevivir. La sensitiva estaba fundamentada en cómo yo aprendo lo que aprendo a través de mi sentido. El intelecto, sobre todo en términos de la capacidad mía de analizar y almacenar información, y la voluntad, fundamentada en el control de mis emociones. Santo Tomás decía que la razón puede entender los conocimientos del mundo, pero no las de Dios. ¿Por qué? Porque no existía todavía una visión que fuese enteramente antropomórfica, ¿no? Esa comparación de que Dios y el ser humano, Dios hizo al ser humano a su imagen, era un elemento que incluso se discutía, porque siempre se planteaba de que Dios estaba por encima, que cómo Dios podía hacernos a su imagen y semejanza si Dios estaba por encima de nosotros. Y ese ha sido un debate a través del tiempo, y que Santo Tomás de Aquino pues lo trajo, de que lo mundano no podía comparar con lo divino. Ahora, Santo Tomás en su pensamiento distinguía 2 tipos de estimación: lo que él le llamaba propiamente dicha, que tiene que ver con lo vegetativo, ¿no? Características de los animales y lo que no se puede ejercer como control voluntario, el manejo de las emociones, y la estimación cogitativa, que se asocia con el control racional y el pensamiento lógico en los seres humanos. Santo Tomás rechaza el dualismo cartesiano, ya que para él el ser humano era un todo y Dios era una entidad separada. Desde una perspectiva religiosa planteaba que la mente y el cuerpo se unían sí en la resurrección, pero mientras tanto eso no era posible. El resurgimiento del empirismo. El resurgimiento del empirismo, desde los tiempos de Aristóteles, el conocimiento sensible o a través de los sentidos, que es un poco la base de lo que es el empirismo, pero es como yo recojo datos a través de mi sentido que tienen validez. Esa es la base del empirismo o de la empirie, conocimientos que se obtienen a través de la recopilación de información sensible. Aquí Guillermo de Ockham revitalizó el empirismo abriendo el análisis psicológico, lo que se le llamó un poco la metafísica.
Asimismo, afirmaba que el conocimiento comienza con los actos intuitivos y de la intuición se genera el verdadero conocimiento. Y la intuición, pues, está asociada a los sentidos. Según Occam, el conocimiento abstracto que se obtiene es de tipo universal, porque al ser abstracto es difícil de poder encajar en una u otra tendencia. Ahora, también negaba la distinción entre el alma y las facultades, ya que para él el alma era simplemente un acto mental, que el alma estaba con nosotros y moría con nosotros. Ya no había una visión cartesiana de la división entre la mente y el cuerpo. Occam, en este resurgimiento del empirismo, daba importancia a los hábitos como ideas que provienen de la experiencia. O sea, los hábitos son ideas que provienen de la experiencia. Señaló además de que no hay base alguna en la experiencia o conocimiento intuitivo para creer que existe un alma humana e inmortal. No existe la prueba, nos diría Occam. Debilitada la relación entre la fe y la razón en su planteamiento. Ahora también Santo Tomás afirmaba que la verdad divina y la filosófica eran una sola. Durante el resurgimiento del empirismo se crea un grupo filosófico y matemático que eran los nominalistas. Estos no creían que la verdad era universal y que los conceptos eran meras etiquetas y que los conceptos universales eran creaciones mentales, no ideas o no eran ideas eternas. Los nominalistas fue una escuela que se dedicó a desarrollar teoremas matemáticos a tal nivel que solamente ellos los podían interpretar. Por eso es una escuela que incluso presenta, algunos expertos en el campo de las matemáticas conocen un poco sobre los teoremas matemáticos de los nominalistas. ¿Ya? Y estos conceptos, ¿verdad?, fueron estudiados posteriormente, ¿verdad?, por los psicofisiólogos para tratar de entender cómo se podía medir el comportamiento psicofisiológico. Pero simplemente al no ser una escuela abierta que tuvo la suficiente apertura para diseminar sus conocimientos, desaparecieron en el tiempo. También Nicolas de Autrecourt, otro filósofo, no identificaba la psicología con la metafísica, ya que se entendía que solo existen los actos de entendimiento y voluntad. Nuevamente es una visión empirista. Lo que la gente hace, lo que manifiesta, es lo que yo puedo ver. La interpretación metafísica de eso no está en lo sagrado, no está en lo divino, está en las acciones humanas. Por eso es que también rechazaba esta intervención divina en la generación del conocimiento. Autrecourt también se adelantó a lo que fue el pragmatismo estadounidense, afirmando que el conocimiento es probable o probabilístico y que siempre existe una posibilidad de equivocarse. Autrecourt nos acaba de plantear lo que es la base del pensamiento estadístico, ¿verdad?, de los métodos estadísticos que hoy utilizamos en psicología para evaluar hipótesis. Ahora, la aparición del concepto del individuo. Este surge en diversas áreas de la Edad Media y renacentista. Este periodo sirve para que las iglesias hicieran cambios en la medida en que se documentaban los escritos clásicos. El amor también toma una dimensión romántica que se manifiesta muchísimo en las artes. Aquí se tiende a prescindir un poco de la iglesia, del Estado y de la sociedad a favor, ¿verdad?, de la unión carnal, espiritual y romántica entre dos personas. Se empieza a ver como importante
el romance y la relación humana. Posteriormente eso dará pie a lo que se conoció como el romanticismo. Ahora, en términos de lo que es el concepto de lo individual en la psicología académica, lo individual va a tomar fuerza en el discurso popular, lo que hace entonces que va creando el discurso del yo. Abelardo, otro filósofo, decía que el pecado era una cuestión de intención y no de acción individual. También, según él, una acción no está bien o mal, sino la intención que se esconde en dicha acción. También, durante ese periodo, San Francisco de Asís, como parte de ese discurso de control del yo, establece, por eso es que se habla de la pobreza franciscana, porque San Francisco de Asís venía de un hogar culto, de un hogar adinerado, y renunció a todo para dedicarse a la vida mundana, cristiana, pero también fue un precursor del individualismo, donde decía que la relación entre Dios y el individuo era una, y que eso era tan o más importante que ser parte de una religión particular. Pero claro, la visión de San Francisco era de desapegarse de todo lo material y fundamentarse en la relación con Dios, pues no fue muy bien visto en otras religiones como la católica y la protestante. Por eso es que todavía el asunto era de los franciscanos, los mismos católicos que son franciscanos están bastante bien desvinculados de la religión católica ortodoxa y de otros grupos dentro de la iglesia. Ahora, San Francisco de Asís evangelizó a muchas personas de manera tal pues que se crea su propia escuela de pensamiento, que hasta el día de hoy prevalece y es una fuerza grande dentro de la Iglesia Católica. Ahora, tenemos el renacentismo del 1350 al 1600. Aquí el renacimiento tiene una gran importancia para la psicología, ya que con este se inicia el modernismo. Ya no estamos en lo premoderno, estamos comenzando a entrar en la modernidad. Y ahí se comienza a visualizar a la psicología como una ciencia, como la ciencia del estudio de la mente y del comportamiento. Por eso es que la psicología propiamente como disciplina nace con la modernidad. Los modernos en ese periodo también valorizan los clásicos y dieron pie al surgimiento del humanismo, que también asume un rol importante en la psicología más adelante. También hubo avances médicos gracias a Vesalio y a Leonardo da Vinci. También en ese periodo se visualizaba el cuerpo como una máquina, y al visualizarse como una máquina, esto es clave para el desarrollo de la psicología, donde esa relación de mente y cuerpo se veía atada a un funcionamiento determinado del ser humano. También Francis Bacon comienza a desarrollar los primeros experimentos. La psicología aplicada o las aplicaciones de la psicología comienzan a tener un origen determinado en Nicolás Maquiavelo, donde vincula la naturaleza humana con la lucha por el poder político. Ahora, durante el Renacimiento también estuvo el periodo del naturalismo renacentista.
Aquí se busca analizar la naturaleza desde una perspectiva analítica sin recurrir a explicaciones mágicas o metafísicas. Esa visión se trata de aplicar dentro de la psicología, y ahí es que entonces los renacentistas comienzan a hacer preguntas sobre lo que es la naturaleza humana. También a través de las artes se puede ver esta combinación entre la naturaleza humana y la religión, que se puede observar a través de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Durante este periodo, otro de los filósofos, Geoffrey Chaucer, comienza a generar los primeros personajes individualistas y realistas en la literatura inglesa. Dicho de otra manera, a crear perfiles de personalidad en su historia. Sobre todo los cuentos de Canterbury, donde también enfatiza en la importancia de las relaciones amorosas. Otro pensador importante y literato, William Shakespeare, donde este desarrolla arte para todas las clases sociales. No era un escritor elitista, sino que sus trabajos iban dirigidos a todos los individuos de determinadas clases. Fue enfático en sus escritos en los asuntos morales, e incluso en Otelo se plantea el asunto del amor interracial. También está Don Miguel de Cervantes Saavedra, donde a través de Don Quijote explora el carácter y la personalidad de sus protagonistas. Nuevamente, estos escritores empiezan a meterse en lo que son las características de la personalidad del individuo, lo que posteriormente creará en la psicología los estudiosos de la personalidad y los psicólogos de la personalidad. En esta novela se toca el tema del amor, el compromiso y la locura como una patología interesante. Ahí es una de las primeras novelas que toca el tema de desquiciarse, de salirse de la norma, lo que era básicamente Don Quijote. Ahora, cerrando este periodo, entramos a la Reforma. El autor del libro de texto, Hardy, argumenta que la Reforma nada tuvo que ver con la psicología, pero la ética protestante de Lutero sí ha sido ampliamente estudiada en la psicología industrial organizacional. ¿Por qué? Porque la ética protestante requiere de un individuo que tenga unas actitudes y una personalidad que permita entender cómo hay individuos que aman su trabajo, que tienen un deseo de trabajar y que relacionan lo bueno con el trabajo, y algunos con que ser trabajador es algo venerado por Dios. Ahora, en este renacimiento se puede observar también trastornos sociales, pobreza, angustia y supervisión, ya que hay un periodo de anomía social donde el pueblo, en términos generales, está sufriendo. Se pierde la fe sobre las instituciones, por eso es que se crea la superstición y los ritos y las creencias diversas. Y desde luego, el hecho de que hubiese muertes y pandemias se ve manifiesto en mucha del arte, en la literatura. Aquí tenemos la figura de Miguel de Montaigne, quien aportó con su visión humanista y su énfasis en el uso de la razón y la experiencia para tratar de entender los fenómenos de la época.